Seguimos celebrando que el Señor resucitó la madrugada del domingo. Es el gran acontecimiento que cada domingo nosotros, los cristianos, recordamos y celebramos. Buen día, hermanos y amigos todos. Damos gracias a Dios por este tiempo tan favorable. La Pascua de Jesús, que tiene que ser nuestra Pascua. Pido a Dios que cada uno de ustedes esté bien igual que sus familias. Vivamos este nuevo día con espíritu de resucitados. En el pasado domingo, el primero después de Pascua, hemos celebrado la misericordia de Dios Padre manifestada en Jesucristo su Hijo. El Padre, nuestro Padre, es rico en misericordia. Somos hijos del Padre más rico que podemos imaginar. Y nosotros damos gracias de vivir con gozo y gratitud tu Pascua, que es nuestra Pascua. Permíteme, Señor, ser testigo fiel y creíble de nuestra fe de la resurrección. Amén. Vamos a reflexionar con la palabra de Dios correspondiente al día de hoy. En el relato de los Hechos de los Apóstoles se nos cuenta cómo los 12 que tras Pentecostés habían perdido el miedo y se habían lanzado a la calle a predicar la doctrina de Jesús y no se escondían para acusar a los judíos de la muerte del Maestro. Son llevados ante el consejo que con anterioridad les había prohibido enseñar en nombre de Jesús para ser juzgados o por lo menos amonestados por su actitud. Ellos replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aún más, insistieron en que ellos habían matado a Jesús colgándolo de un madero y que Dios lo resucitó y lo exaltó para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Esta respuesta exasperó a los judíos y decidieron acabar con ellos, pero no fue así. Llama la atención cómo tras recibir el Espíritu Santo, los apóstoles, hombres temerosos que se encontraban recluidos por miedo a los judíos, son ahora capaces de olvidarse de todo y salir a pregonar a los cuatro vientos las maravillas del reino de Dios y la obra tan impresionante del que fue su enviado, Jesús. En este relato no se quiere hacer una llamada a la desobediencia de las leyes humanas, pero sí que tengamos una serie de prioridades y por lo tanto la obediencia a Dios en alguna ocasión puede estar por encima de la obediencia a los hombres, a los poderes terrenos. Al igual que los apóstoles, tras Pentecostés no debemos tener miedo y ser fieles a Dios, siguiendo los ejemplos de Jesús, como insistía San Juan Pablo II. No tengan miedo de optar por Jesús. El Salmo nos dice: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Muchas de nuestras oraciones están motivadas como este salmo por los problemas y dificultades que nos abruman. Cuando estamos desesperados, clamamos a Dios. Ciertamente, este es un tiempo favorable por lo que vivimos y por la Pascua. El mal nunca está sobre el bien. No te olvides de eso. Por favor, Dios no está castigando. No, Él no tiene tiempo para castigarnos. Tal vez como papá nos ha soltado un poco las
las manos para que recapacitemos del profundo egoísmo y maldad que tenemos. No puede ser que el mundo se está regenerando porque estamos encerrados. Es claro y evidente que la dureza del corazón es la que nos lleva a circunstancias como estas. Queridos hermanos y amigos, esta pandemia nos tiene que ayudar a valorizar y decir qué rico que soy, cuánto Dios me ama, cuánto Dios quiere que nosotros seamos felices. Él nos escucha y está con nosotros. Aprovechemos de los medios tecnológicos para que podamos estar en contacto y en comunión en la oración y en la celebración de esta Pascua. Esta Pascua Jesús quiso celebrarla a su manera, no a la nuestra. No tantos huevos como de costumbre o viajes de fines de semana, sino encontrándonos en lo profundo de nuestro corazón. No te asustes, no te desanimes, que Dios como Padre siempre está con nosotros. Quien de verdad quiera seguirle y, y comprometerse con Él, va a encontrarse con muchos obstáculos y rechazos de la gente. Pero el Salmo quiere darnos una visión más profunda de la realidad que no se detiene en las meras tribulaciones y en las angustias. Quienes confiamos en Dios hemos de saber ver más allá. Cuando sufrimos porque intentamos ser justos, estamos compartiendo el dolor de Cristo. Cuando afrontamos el ataque de otros por querer ser coherentes y fieles, hay alguien que siempre nos apoya. Decía Gandhi que cuando todos te abandonan, Dios se queda contigo y es así. Él nos mira con amor y aunque no nos parezca evidente, nos está apoyando y sosteniendo. Nos ama, nos defiende, nos da fortaleza y nos guarda un lugar junto a su corazón. Hoy el Evangelio nos invita a dejar de ser terrenales, a dejar de ser hombres que solo hablan de cosas mundanas para hablar y movernos como el que viene de arriba. Juan 3:31, que es Jesús. En este texto vemos una vez más que en la radicalidad evangélica no hay término medio. Es necesario que en todo momento y circunstancia nos esforcemos por tener el pensamiento de Dios. Ambicionemos tener los mismos sentimientos de Cristo y aspiremos a mirar a los hombres y las circunstancias con la misma mirada de Jesús. Si actuamos como el que viene de arriba, descubriremos el montón de cosas positivas que pasan continuamente a nuestro alrededor, porque el amor de Dios es acción continua a favor del hombre. Si venimos de lo alto, amaremos a todo el mundo, sin excepción, siendo nuestra vida una tarjeta de invitación para hacer lo mismo. El que viene de arriba está por encima de todos. Juan 3:31. Por esto puede servir a cada hombre y a cada mujer justo en aquello que necesita. Además, da testimonio de lo que ha visto y oído. Juan 3:32. Y su servicio tiene el sello de la garantía. Esta actitud
de servir sin esperar nada a cambio, sin necesitar la respuesta del otro, crea un ambiente profundamente humano y de respeto al libre albedrío de la persona. Esta actitud se contagia y los otros se sienten libremente movidos a responder y actuar de la misma manera. Servicio y testimonio siempre van juntos, el uno y el otro se identifican. Nuestro mundo tiene necesidad de aquello que es auténtico. ¿Qué más auténtico que la palabra de Dios? ¿Qué más auténtico que quien da el Espíritu sin medida? Juan 3:34. Es por esto que el que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Juan 3:33. Creer en el Hijo quiere decir tener vida eterna. Significa que el día del juicio no pesa encima del creyente porque ya ha sido juzgado y con un juicio favorable. En cambio, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la cólera de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Mientras no crea. Si Nicodemo miraba a Jesús como un colega lo terreno, el Bautista, por el contrario, hace de él un enviado de Dios, lo celeste. Con el primero, el pueblo judío incrédulo sella su rechazo de la fe. Con el segundo, un pequeño resto penetra en el misterio de la verdad. Nuestra fe no es una regla moral, por muy notable que pueda ser, sino que es ante todo confesión de lo que nos ha acaecido en Jesucristo. No tenemos que conquistar un reino que se nos da con condiciones por la fe. Estamos sumergidos en la realidad del reino que se nos entrega gratuitamente. Permanecemos nosotros en ese resto que da testimonio de la obra de Dios, de la experiencia de la vida nueva que el Espíritu nos ha permitido conocer. El juicio es claro. El que crea en el Hijo tiene vida eterna. Sin embargo, nos preguntamos, ¿quién posee la vida en plenitud? Solamente aquel que sabe vivir cada día reconociendo y dando humildemente sentido a su vida. El que cree en el Hijo del Hombre sabe dar sentido a la vida en cada momento, como Cristo supo dar sentido a la suya, amando. Creer en Jesús es nacer para Dios en Él. Creer que Él vive en mí es descubrir la propia aventura humana totalmente transformada por la aventura realizada por Cristo. De esta forma nos hacemos testigos de que la única victoria que no es efímera es la victoria del amor. El que ama es capaz de mirar a la cruz y descubre en ella el sentido y el fin de la vida. Apliquemos esto con fe. El que viene de lo alto está por encima de todo. San Juan nos relata la conversación entre Jesús y Nicodemo, que entre otras cosas le insiste que el que viene del cielo está por encima de todo, pues es el enviado de Dios que procede de él y que, como ha conocido al Padre, da testimonio veraz. El que Dios envió habla palabra de Dios.
como el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos, el que cree en el Hijo alcanza la vida eterna. Y el que no crea en el Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. La fe, pues, el creer en el Hijo de Dios, es un don que se nos otorga, que en muchas ocasiones no procede de una investigación lógica y racional, pues la fe recae en un espíritu abierto a lo que muchas veces incomprensible y sorprendente. Dios nos ilumina con la fe y ésta nos hace creer en aquel que Él envió y aceptar que Jesús hace lo que ha enviado, lo que ha visto en su Padre, y nos transmite la voluntad de Dios. Y nosotros debemos asumir que es totalmente un reflejo del Padre. No nos empeñemos en querer racionalizar la fe. Muchas cosas pueden tener una explicación lógica, pero otras no la alcanzamos y debemos confiar en los designios de Dios. Si también nosotros estuviéramos llenos de fe, se volvería a repetir el hecho y los hechos como antes. Seríamos pregoneros valientes en medio del mundo, en nuestra familia, en medio de los jóvenes, en los diversos campos de nuestra actuación social, de la cual es nuestra fe, de quién es el Salvador que el mundo espera y necesita. Por grande que fueran las dificultades o las persecuciones, si nosotros fuéramos en verdad personas pascuales, llenas de fe pascual, y nos dejáramos guiar por el Espíritu, se nos notaría en todo momento, en las palabras y en las obras. Seríamos independientes en relación a las modas o a las corrientes ideológicas o a los intereses humanos, económicos y sociales. Nadie podría poner trabas a la palabra, a la evangelización. Nunca se nos ha prometido que esto sería fácil, como no lo fue para Pedro y los suyos. Su respuesta exasperó a las autoridades y decidieron acabar con ellos. No nos extrañen las reacciones de muchos contemporáneos nuestros ante el testimonio ideológico del Papa, de muchísimos sacerdotes y sencillamente de familias y personas cristianas que viven coherentes su fe en un barrio, en su ambiente concreto. Antes de terminar este momento con ustedes, quiero decirles, queridos hermanos, que esta alegría pascual que nosotros vivimos es el mejor testimonio de autenticidad de nuestra vida cristiana. Y no se trata de ser individualmente alegres, se trata sobre todo de formar comunidades pascuales que irradien y vivan cotidianamente la alegría. Hoy nos hace falta recuperar la alegría de la Pascua, porque el misterio pascual debe convertirse para nosotros en fuente inagotable de verdadera alegría. Es vivir la inquebrantable certeza de la cercanía, de la presencia del Señor resucitado. Querer vivir esta alegría no es ignorar el dolor, ni el sufrimiento y la muerte. Es descubrir el sentido de la cruz desde la fecundidad del misterio pascual. La alegría pascual no se trata de una alegría superficial y pasajera, sino de una honda alegría que solo nace de la cruz, que es fruto del amor.
La Pascua nos pone ante la inevitable y gozosa experiencia de lo nuevo, la presencia de Cristo resucitado entre nosotros. El hombre nuevo es fuente de invitación y de a renovarnos profundamente en Él por el Espíritu. Que el poder de Cristo resucitado nos libre y nos proteja de esta enfermedad y de tantos males que nos aquejan, pero sobre todo que que nos bendiga y nos conceda esa bendición pascual más grande, la más que podemos recibir, que podamos recibir este año sea el aprender y transformar nuestra vida haciendo que el mal de la pandemia y de lo duro de esta cuarentena surja una humanidad nueva que viva de cara a Dios y a los hermanos, que sea realmente una época nueva que surja de lo que nosotros hemos vivido en este tiempo. Por eso decimos y le deseamos felices Pascua de Resurrección. Sigamos celebrando esta fiesta porque no termina. Cristo ha resucitado y su resurrección es la señal que nos indica nuestra propia resurrección. Que Dios nos dé la gracia de ser testigos creíbles. Cuánto necesitan nuestros ambientes de personas coherentes, que más que hablar mucho, sea su vida la que hable. Pidamos a Dios que nos ayude a ser como los apóstoles, hombres y mujeres decididos y llenos del Espíritu Santo. Buen día les dé Dios a cada uno de ustedes y abundantes bendiciones para todos.